Saludos en esta mañana para todos mis amados en el Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la pregunta número 18 en el catecismo de nuestra iglesia. La pregunta es como sigue: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en que a causa del pecado el hombre perdió la justicia original con que fue creado. Como dijimos al responder la pregunta anterior, al ser reducido a una condición de muerte espiritual y separación de Dios, ahora, inevitablemente, el hombre viene a ser un ser depravado radicalmente, es decir, en toda su naturaleza moral y espiritual. Eso es lo que llamamos el pecado original. Todas las transgresiones que dimanan del hombre caído son consecuencia del pecado original, que no es más que la falta de justicia original, la depravación radical de toda su naturaleza o la muerte espiritual a que vinimos en Adán. La evidencia bíblica es abrumadora al respecto. Veamos algunos pasajes de la Escritura. El primer pasaje lo tenemos en Génesis 6:5. Allí nos dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Tenemos aquí a Moisés, repito, inspirado por el Espíritu Santo, diciéndonos que el hombre caído, en el ejercicio de su libertad, solo puede tomar decisiones contrarias a Dios. Por sí mismo, no puede nunca tomar una decisión que le lleve a Dios. En eso consiste lo pecaminoso del estado en que caímos en Adán. Nuestras decisiones son de continuo solamente el mal. Si alguno tiene problemas u objeta que eso no aplica a todos los hombres, les pido por favor, tengamos paciencia y veamos lo que nos dice el texto sagrado al respecto. El siguiente ejemplo lo tenemos en el libro de los Salmos. El rey David allí afirma que ha sido formado en maldad y concebido en pecado. Salmo 51:5. No hay en él la justicia original, ni siquiera en el momento en que fue concebido y formado. La realidad es más oscura cuando vemos al mismo rey David en el Salmo 53, versículo 1 al 3, diciéndonos lo siguiente: el hombre es necio en su corazón toda vez que niega la existencia de Dios. El hombre es corrompido y hacedor de abominables maldades. Nos dice David que ningún hombre hace el bien, esto es el bien que agrada a Dios, que da gloria a Dios. Nos dice que Dios miró desde el cielo para ver si había algún entendido que lo buscara, y ¿qué fue lo que vio? Dice que cada uno se había vuelto atrás, que todos se habían corrompido, no algunos sino todos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Eso también el apóstol Pablo nos lo recuerda en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18. Amados, lo pecaminoso del estado en que quedó el hombre después de la caída es sencillamente que quedó radicalmente incapacitado, depravado, corrompido, sin ninguna capacidad para buscar a Dios por sí mismo. Todas sus elecciones lo llevan camino del infierno, nunca lo llevan de regreso al Señor. Si vamos a Mateo con esta misma pregunta: ¿en qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Él nos responde con las palabras del Señor Jesucristo. Nos dice: consiste en que del corazón caído salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15:19. No vemos que salga el bien en ningún momento, dice eso Mateo. No sale el bien que da gloria a Dios, que honra a Dios. El corazón en su estado de muerte espiritual nunca toma buenas decisiones por sí mismo, siempre se va en contra de Dios. Pablo concuerda con Mateo en eso. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:7 que el hombre carnal o no regenerado solo toma decisiones que revelan su enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios porque no puede en su estado caído. En tal condición de pecado no puede agradar a Dios.
A los Gálatas les lista las obras del hombre muerto en sus pecados en Gálatas 5, 19 al 21 y concluye recordándoles cuál es el fin que les aguarda a estos hombres. En el verso 21 dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La condición en que quedamos a causa del pecado de Adán nos incapacitó totalmente, hermanos. Nos puso en el camino, en una autopista que lleva de camino al infierno. Si miramos al apóstol Juan, su respuesta es la misma de los anteriores apóstoles, también de Moisés y de David. Ahora, veo a Juan siendo un tanto más radical que estos en su calificativo. Para Juan, este estado consiste en que los tales no son de Dios, son de la carne o del diablo. Juan capítulo 3, versículo 6 y capítulo 8, versículo 39 y 44. Lo pecaminoso del estado caído es que los hombres llegaron a ser hijos de Satanás o hijos de la ira de Dios. Juan 8, 39 y 44 y Efesios 2, versículo 3, así lo testifican. La destitución de la gloria de Dios hizo a los hombres hijos del diablo. La separación del Dios que es vida y luz hundió a toda la humanidad en las más oscuras tinieblas de la muerte. Toda la justicia que antes tenía el hombre, toda la gloria que el hombre tenía en el día de su creación, la perdió después de la caída. Ahora bien, debemos dar gracias a Dios que en Jesucristo tenemos la gracia de ser restaurado a aquella condición que teníamos antes de la caída de Adán. Por la fe ahora ya no somos esclavos sino hijos, Juan 1:12. Démosle pues gracias a Dios por habernos rescatado de aquella corrompida condición y por devolvernos en Jesucristo la justicia original que habíamos perdido. Oremos también para que muchos sean alcanzados y justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén.